Nos vamos a La Plata, estamos en contacto con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. Ministro, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por estos minutos con Canal 12 de Trenquelauquen. Emilia lo saluda. ¿Qué tal, Emilia? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias, como decíamos, por este tiempo que se ha dado con Noticias 12. En primera instancia, hablar de la campaña de dengue más que importante en este momento donde ya se avecina el verano, momento que ya se preveía que podía haber un nuevo brote. Avanza la campaña, ¿no? Sí, totalmente. La campaña empezó, bueno, nunca se discontinuó porque supimos el año pasado que se venía una nueva era del dengue en la región, porque el país ya pasa a tener dengue durante todo el año. Este invierno siguió habiendo dengue en el norte argentino, entonces el trabajo es continuo. Sabemos que el dengue es una enfermedad que va a eclosionar, que va a tener más importancia y cantidad de casos para el mes de marzo y de abril, pero cómo lleguemos a ese mes depende muchísimo del trabajo que venimos haciendo y hagamos persistentemente ahora. Así que el trabajo, especialmente estos días, que en algunas regiones de la provincia de Buenos Aires llovió, luego de que llueva un poco hay que toda vez que llueva, todos los días, asegurarse que no quede ningún recipiente que junte agua en nuestras casas, porque el dengue depende exclusivamente del mosquito, del Aedes aegypti, que es ese mosquito que es negro con rayitas blancas en las patas, y que si ese mosquito se contagia, puede contagiarnos a nosotros y producir tanto el dengue como otras enfermedades como el Zika y la chikungunya. Eso es lo más importante de todo. Pero también hay una campaña de vacunación, y esa campaña de vacunación, que es de la provincia de Buenos Aires, lamentablemente a nivel nacional la campaña no tiene estas dimensiones, es mucho más pequeña, está orientada a todas las personas que han tenido dengue antes. Comenzamos ya por el conurbano hace aproximadamente un mes, y fuimos recibiendo un poco más de vacunas del único laboratorio que hay en el mundo que las provee, y ahora ya pudimos abrir una segunda etapa que es al interior. Entonces, en este momento, por ejemplo en Trenquelauquen, toda persona que haya tenido dengue en el pasado se puede registrar en Mi Salud Digital, en la página del Ministerio de Salud, poner ahí sus datos, contar que tuvo el dengue y le vamos a dar un turno para poder vacunarse y recibir la primera dosis. La segunda dosis se da a los 3 meses, así que como sabemos que esto es para el final del verano, hay que empezar a darse las dosis ahora. Ministro, en cuanto a la vacunación, ¿los bonaerenses se han volcado a darse la primera dosis, aquellos que corresponde? Bueno, tenemos 37.000 bonaerenses que se han vacunado. La población objetivo es más grande, es cerca de 185.000 las personas que deberían vacunarse completamente. Tenemos vacunas para esta población, pero bueno, todavía no han llegado. Es cierto que hay pocos casos, tuvimos un solo caso de dengue autóctono en la provincia hasta ahora, pero bueno, como les decía, esta es una enfermedad que empieza a crecer a lo largo del verano y que se va a ver su significado para el mes de marzo y de abril. Así que no hay que esperar a tener la enfermedad para ir a vacunarse porque ya va a ser tarde. Tenemos que preparar el sistema inmune para ese momento. Por eso estamos haciendo tanto énfasis ahora de que es el momento justo y le invitamos a todos y todas que hayan tenido dengue anteriormente. ¿Por qué quienes tuvieron dengue antes? Porque tienen un poco más de riesgo de que el cuadro sea más grave. Vamos a ir por etapas a lo largo de la campaña y cuando empiece a haber más casos hablaremos mucho de lo asistencial, de cómo son las medidas de cuidado, de la telemedicina para no tener que ir a una guardia necesariamente y poder cuidarse con atención desde sus domicilios. Todo eso lo vamos a ir contando a medida que haya más casos, pero hoy es el momento de la prevención, que tiene estas dos partes. Descacharreo para evitar que haya mosquitos en nuestras casas, porque mientras menos mosquitos haya ahora, menos va a haber para el final del verano, y la vacunación. Una decisión del gobierno nacional, PAMI restringió la cobertura del 100% a los medicamentos, eliminando, como lo repasábamos hace instantes aquí en Noticias 12, el plan Vivir Mejor. ¿Cuál es la situación de los jubilados en todo el territorio bonaerense? Es todo un problema general, ¿no? Porque en política de medicamentos, en términos generales, vienen pasando muchas cosas. La primera es que hay un aumento del precio de los medicamentos muy grande, aproximadamente de 100 puntos de la inflación, 100 puntos por arriba de la inflación general. Eso empieza en el mes de diciembre, enero, y todos los meses, hasta el último mes, la inflación de los precios de los medicamentos fue superior a la inflación general. Así que siempre hubo un ajuste en el precio de los medicamentos para toda la población. En los adultos mayores, que las jubilaciones han perdido en este tiempo,
se le suma que también se aumentó el precio de la luz, del gas, de los alimentos, ahora se le retira la cobertura de medicamentos. Así que esto es muy grave porque para los adultos mayores los medicamentos es como para los chicos la leche, digamos, es parte de una etapa de la vida donde en general todos nos vamos adquiriendo enfermedades crónicas que necesitan algún medicamento y cuando uno es más grande los medicamentos son casi parte de la rutina de todos y de todas. Así que hoy lamentablemente se decide retirar esta cobertura. En verdad está asociado con que se cae el impuesto país. El impuesto país tenía una asignación específica para el programa de medicamentos del PAMI, se retira el impuesto y se retiran esta cobertura de medicamentos y la consecuencia ya la estamos viendo, hay mucho más adultos mayores, jubilados y jubiladas que van a los hospitales públicos a ver si le podemos dar la medicación gratuita porque cuando van a las farmacias no pueden comprarla. Una recomendación muy importante que queremos darles es que por favor no elijan qué medicación compran y cuál no, que nos consulten, que consulten al farmacéutico o a los médicos. Así en todo caso, si no pueden comprar la medicación y no se la podemos garantizar nosotros de manera gratuita, podemos asegurarnos que lo que tomen sirva y que no tenga un efecto negativo para su salud. Hay que ser lo más cuidadoso posible. Pero la verdad que tiene que reflexionar el gobierno nacional con dónde está poniendo la plata, ¿no? Si la va a poner en aquellos que hacen especulación financiera, el crawling pay y ese tipo de cosas, o si le va a llegar efectivamente a la gente que lo necesita a través de sus medicamentos. Justamente eso le iba a consultar, ministro. ¿Hay datos en relación a cuántos jubilados de la provincia de Buenos Aires, claro, estamos hablando, se ven perjudicados con esta medida? Y también consultarles si están pensando o planificando alguna medida extra para poder solventar esta medicación que no va a llegar en el ámbito nacional para los jubilados. Pasa todo el tiempo, ¿no? Que hace poco tuvimos que ampliar el vademecum oncológico, estamos cubriendo medicación para el VIH, estamos con medicamentos anticonceptivos, porque el Estado Nacional no está proveyendo. Eso nos está pasando todo el tiempo, pero cubrir a los adultos mayores, la obra social más grande de toda Latinoamérica, es económicamente imposible. Nosotros tenemos varias estrategias. O sea, todos los jubilados están afectados porque aquellos para recordar esto es información, ¿no? ¿Quiénes pueden seguir requiriendo la cobertura del 100% de los medicamentos? Aquellos adultos mayores que no tengan más de una propiedad, que tengan un auto que tenga más de 10 años, si es que tienen un auto, y que ganen menos de 390.000 pesos. O de 3 salarios mínimos, 3 jubilaciones mínimas, si tienen algún familiar a cargo con certificado de discapacidad. Esos son quienes pueden acceder a la cobertura del 100%. Pero ¿cómo se accede? Bueno, hay que hacer trámites. No lo tienen hoy. Tienen que ir primero a hacer un trámite digital y luego ir a las UGLs, a las unidades del PAMI, a hacer el trámite mensualmente para poder adquirir medicación. Es decir, hoy todos los jubilados están afectados y ninguno tiene la medicación garantizada hasta que activen estos trámites, que es bastante engorroso. La provincia no puede cubrirlos, tenemos un proyecto que nos puede ayudar a cubrir parte de esta medicación que está en la legislatura, que es la creación de una empresa pública de medicamentos, para poder tener nosotros desde el Estado medicamentos más baratos que puedan salir a cubrir. Hoy tenemos en los hospitales públicos acá en La Plata un aumento del 25% de la demanda en consultorios externos solamente por adultos mayores que tienen PAMI, pero que en vez de ir a su médico de cabecera vienen al hospital público porque quieren ver si le podemos dar la medicación gratuita a nosotros. Que hacemos lo posible y le damos a los que podemos, pero evidentemente es muy difícil de reemplazarlo, por eso hay que pensar alternativas como este proyecto de ley que tenemos en la legislatura.